Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, para poder comenzar este video hay que recordar que SQL se divide en tres lenguajes: el lenguaje DDL, el lenguaje DML y el lenguaje DSL. Nosotros en este video nos enfocaremos al primero de ellos, que es DDL. Como su nombre lo dice, DDL significa Data Definition Language, o bien lenguaje de definición de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el lenguaje con el que nosotros vamos a crear todas las estructuras de las bases de datos. ¿Qué son las estructuras? Pues vamos a crear tablas, índices, procedimientos, etc. Pero para el fin de este video solamente nos vamos a enfocar en bases de datos y tablas. Bueno, DDL se conforma de tres grupos de comandos, que son el comando create, el comando drop y el comando alter. El comando create, pues como su nombre lo dice, pues se va a enfocar para que nosotros creemos nuevos elementos, drop para que nosotros los borremos y alter para que nosotros los modifiquemos. El lenguaje DDL tiene las siguientes, como les decía: tenemos el create, alter y drop. Tenemos diferentes tipos de objetos que nosotros podemos crear. El primero de ellos va a ser una base de datos, una tabla, puede ser índices, procedimientos, etc. Nosotros nos enfocaremos en bases de datos y tablas. Ok, para comenzar este ejercicio vamos a tomar en cuenta el diagrama de escuela, el cual contiene tres tablas que van a ser alumnos, calificaciones y materias. La tabla alumnos y la tabla materias tienen una clave primaria, la tabla calificaciones tiene dos claves foráneas y una clave primaria que es compuesta. Para eso nos vamos a ir al manejador de base de datos, que es SQL Server, y para comenzar nosotros vamos a dar clic en el botón de nueva consulta. Esto nos va a abrir un editor de texto en el cual nosotros vamos a poder escribir nuestros códigos necesarios para la creación de las bases de datos y de las tablas. El primer comando que nosotros veremos es muy sencillo, es el comando create database, el cual solo requiere que nosotros pongamos un nombre para la base de datos. En este caso le vamos a llamar escuela. Una vez que lo tengamos, simplemente ejecutamos por medio del botón execute, o bien, como se ve en pantalla, con la tecla F5. Al ejecutarlo nos sale aquí un mensaje que nos dice que los comandos se completaron con éxito y vamos a actualizar nuestro árbol de bases de datos, y aquí ya nos va a aparecer nuestra base de datos. Ok, una vez que ya tenemos nuestra base de datos, tenemos que utilizar un comando que es el comando use y el nombre de nuestra base de datos para poder cambiarnos a ella. O bien, lo que tenemos que hacer es seleccionar de aquí y seleccionamos la escuela, aunque a mí la verdad me gusta hacerlo más por medio de código. Cuando ya tenemos más de una instrucción dentro de nuestro editor de texto, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y ejecutarla. Con esto que pasó, que aquí ya nos cambió a la base de datos escuela y ya estamos dentro de ella. Para ello, nosotros vamos a continuar agregando una tabla. ¿Cómo vamos a agregar una tabla? Con el comando createTable. ¿Qué es lo que nos pide este comando? Nos pide el nombre de un objeto o del nombre de la tabla que vamos a crear. En este caso vamos a comenzar por la tabla alumnos, que contiene estos campos. Ok, entonces vamos a escribir el nombre de la tabla, que es alumnos. Vamos a abrir un paréntesis, lo que indica que todo lo que escribamos dentro de esos paréntesis va a pertenecer a la tabla alumnos. El primer campo es el campo no control, el cual nosotros vamos a decirle que es del tipo varchar, y simplemente ponemos la longitud entre paréntesis, que en este caso es de 9 caracteres, y le vamos a decir que no queremos que acepte valores nulos. Posteriormente vamos a escribir el campo nombre, le vamos a decir que es de tipo varchar, también de 50 caracteres, y este no importa si es null o no es, o es not null. Por otro lado tenemos el campo apellido 1, que es de tipo varchar, que también es de 50 caracteres, y por último apellido 2, que es del tipo varchar,
y también de 50 caracteres. Pero nosotros tenemos que indicar que el campo número de control va a ser nuestra clave primaria. ¿Cómo le vamos a decir? Le vamos a decir con el comando constraint y posteriormente le vamos a poner un nombre a esa llave primaria que yo le voy a llamar pk alumnos. Le vamos a decir que es una llave primaria con el comando primary key y entre paréntesis vamos a poner el campo que va a fungir como llave primaria, que es el número de control. Hay que observar bien que cada uno de los campos se separa por medio de comas. Cuando nosotros ya no tenemos un campo más o una instrucción más, simplemente tenemos que cerrar nuestro paréntesis y volvemos a ejecutar. ¿Qué va a pasar? Que nos manda que los comandos están completados con éxito. Vamos a expandir aquí nuestras bases de datos y en nuestras tablas ya se aparece aquí la tabla alumnos. Continuando con nuestro ejercicio, ahora vamos a crear la otra tabla que es la de materias. Recuerden que primero tenemos que crear aquellas que no se relacionan entre sí. Por eso es que vamos a crear la de materias. Simplemente aquí debajo vamos a escribir nuevamente el comando readTable. En este caso se llama materias la tabla. Abrimos un paréntesis. Escribimos cbe materia, que en este caso es un varchar de 8 caracteres. Y también vamos a decir que es not null. Posteriormente vamos a ponerle el nombre de la materia, que es varchar. Le vamos a decir que es de 50. Luego vamos a ponerle el número de unidades, que en este caso es un valor entero, y el semestre, que también es un valor entero. De igual forma, vamos a agregar nuestra llave primaria, que es con una restricción o un constraint, y le vamos a llamar pk materias. Y le vamos a decir de igual forma que es un primary key, y que el campo que contiene esa llave primaria dentro de esa tabla es el campo cbe materia. Por último, simplemente cerramos nuestro paréntesis, volvemos a seleccionar todo, ejecutamos, actualizamos las tablas y ya nos aparece aquí nuestra tabla de materias. Ok, para crear la última tabla, que es la tabla de calificaciones, debemos tomar en cuenta que contiene una llave primaria compuesta y contiene dos llaves foráneas. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura de la tabla. Nos regresamos aquí a SQL Server y entonces ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla que se llama calificaciones. Abrimos nuestro paréntesis y vamos a componer los campos que van a ser igual a los que creamos en las tablas anteriores. Recuerden que estas se van a relacionar con las otras tablas. Entonces vamos a crear primero el campo noControl, que en este caso el campo noControl es de tipo varchar de 9 caracteres y es not null. Entonces vamos a ponerle varchar de 9 y es not null. Ponemos una coma, luego vamos a agregar el campo cbe materia, que también es de tipo varchar, pero en este caso es de 8 caracteres, y vamos a agregar el comando not null. Posteriormente simplemente vamos a poner la calificación, que en este caso la calificación la vamos a poner como de tipo float, y vamos a poner el periodo, que en este caso el periodo es de tipo varchar, va a ser de 5, y como este es uno de los campos que componen a la clave primaria que es compuesta, también lo debemos de poner como not null. Para agregar la clave primaria vamos a agregar otra vez una restricción con el comando constraint, y le vamos a agregar un nombre que en este caso se va a llamar pk calificaciones, que de igual forma es una primary key, pero en este caso, como son tres campos los que componen esa llave, le vamos a decir que el primer campo es el número de control, coma, el campo cbe materia, coma, y el campo periodo. Adicionalmente a la clave primaria, nosotros tenemos que agregar una llave foránea. Si se dan cuenta, sigo separando con comas cada una de las instrucciones.
De igual forma vamos a agregar una restricción con el comando constraint, que en este caso va a ser una llave foránea. Una llave foránea que va a estar relacionando calificaciones con alumnos. Y va a ser una llave foránea. Con el comando foreignKey, nosotros le vamos a decir cuál de los campos de nuestra tabla calificaciones se relaciona con el campo en otra tabla. En este caso, el campo noControl. Perdón, va entre paréntesis. El campo noControl. Y le vamos a decir que hace referencia con el comando references a la tabla alumnos. En el campo noControl. De igual forma, vamos a establecer la otra llave foránea con el comando constraint, que es fk cal mat, porque es calificación en materia, y le vamos a decir foreignKey y le vamos a decir que es el campo CBE materia, referencias a materias, y de la tabla materias el campo CBE materia. Si se dan cuenta, escribimos primero el nombre de la tabla y después entre paréntesis escribimos el nombre del campo. Con esto yo ya tengo una tabla que se va a llamar calificaciones, que contiene una llave primaria que es compuesta por 3 campos y 2 llaves foráneas que están haciendo referencias a 2 tablas fuera de ellas. Actualizamos nuestras tablas y aquí ya aparece nuestra tabla calificaciones. Si nos damos cuenta, los 3 campos aparecen como llave foránea y dentro de las llaves nosotros tenemos 3 llaves, 2 foráneas y una primaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, vamos a crear nuestro diagrama de base de datos. Dando clic derecho sobre los diagramas de bases de datos, nos sale la advertencia. Simplemente agregamos nuestras tablas que componen la base de datos. Cerramos nuestra ventana y en automático aparece ya nuestro diagrama de base de datos. Y así fue más sencillo pasar de un diagrama entidad-relación como este a una base de datos real por medio de código. El código que nosotros vamos a tener siempre va a aparecer o se va a quedar aquí, pero no quiere decir que nosotros después lo podamos utilizar. Para poderlo utilizar necesitamos guardarlo como un archivo .sql, pero no se preocupen, yo les voy a dejar todos los comandos que pongamos aquí en la descripción.